¿Qué tal, familia? Esta mañana nos encontramos de nuevo con Mari, una mujer de Dios que ha sido misionera, sembradora de la palabra y del evangelio en este lugar. Ella es un testimonio de fe en todos los aspectos, porque ha creado a 3 hombres que son pastores, que han regado la semilla de la palabra en todo lo que es la isla aquí en Cuba y sobre todo en esta zona de Matanzas. Una mujer que es admirable, muy talentosa. Tuvo hace algún tiempo un accidente y se ha salido adelante en medio de este accidente. Vemos a una mujer con templanza, con mansedumbre, una mujer con sabiduría, pero sobre todo con conocimiento de la palabra de Dios. Ella nos quiere hoy, en esta mañana, el poder recitar un poema que ella misma escribió cuando ella se convirtió hace muchos años atrás, aquí en Cuba. Cuando un hombre llegó a predicarles el evangelio a su casa y a tocar la puerta. Y ahí comenzó un discipulado que dio fruto a través de la historia y a través de los años. Ella escribe un poema que vamos a escuchar y después vamos a preguntar un poquito cómo fue esa conversión. Mari, te escuchamos. Este poema que lo escribió otra persona tiene que ver con mi conversión, y por eso como que Dios envió al pastor a que me llevara la palabra. Yo quiero decir el poema porque tiene que ver con muchas personas. Muchas personas no buscaron al Señor, sino que el Señor lo buscó a ellos, enviando al pastor, enviando a Manny aquí a este lugar a predicar, y así a los pastores que están predicando la palabra. Y el poema dice así: tú me encontraste a mí, no te buscaba, pero tu amor, Señor, estaba en vera, y mientras entre sombras mi alma andaba, era tu amor despierto centinela. Largo camino recorriste un día, siempre yendo, Señor, tras de mis huellas, y tú fuiste seguro y firme guía en medio de mis noches sin estrellas. Fue por buscarme a mí que te hermanaste con la miseria y el dolor humano, y por ir tras de mí te fatigaste y sangraste, Señor, tus pies y manos. Tú llegaste, Señor, hasta mi puerta y llamaste con paciencia inagotable, hasta que al fin, Señor, la dejé abierta y entraste tú con tu sonrisa amable. Entonces mi morada silenciosa se llenó de tu música divina, y en mi desierto floreció la rosa, y hubo corrientes de agua cristalina. Pues estamos varias personas aquí escuchando tu testimonio. ¿Cuántos hermanos tenías y cuántos de ellos conocieron a Jesús? ¿Cómo llega la palabra a la familia? ¿Y cómo comienza ese tiempo aquí en este lugar? Bueno, toda la familia conoce eso. Todos. 10 hijos tuvieron mis padres. 10 hijos que todos conocimos al Señor. Todos seguimos la palabra de Dios. Seguimos yendo a la iglesia que nos quedaba lejos para recibir la palabra. Y el pastor ese, bueno, ya después no estaba, pero nosotros seguimos en los años que siguieron buscando al Señor en la iglesia más cercana que había, y en algún pastor que nos iba a predicar al campo. Y así, pero recibíamos la palabra y conocemos la palabra de Dios. Todo. Los 10 hijos. Los 10. ¿Y los 10 sirvieron al Señor posteriormente? Bueno, servir al Señor como tal, como pastores o como líderes. No todos, pero sí algunos. No todos, pero todos sí daban el testimonio, y si tenías que hablar una vida le hablaban. Y eso sí los... Wow, qué bendición. Está aquí nuestro hermano Osmani. Él es su hijo. Yo quiero preguntarle, yo sé que usted está nada más aquí dando seguridad a su mami, pero aproximadamente ¿hace cuántos años entró en el evangelio a Cuba? ¿Y cómo fue que entró? ¿Tiene alguna noción de cómo es que entra a Cuba? ¿Quiénes fueron los primeros misioneros? ¿Cómo fue que entraron? No sé si entraron antes de la revolución o después de, o cómo fue la semilla. Sí, el evangelio, damos muchas gracias al Señor, entró en Cuba unos años antes de que llegara a nuestra familia. Es decir, el evangelio realmente llegó a Cuba en el año, en nuestra área, en el año 44, 1943, 44, y el pastor que trajo el evangelio acá sintió de parte del Señor un llamado. Era un puertorriqueño que se convirtió en la ciudad de Nueva York, y después de convertirse, Dios le hace un llamado al sur.
y fue moviéndose por todo Estados Unidos hasta que llegó a los Cayos de la Florida, y todavía Dios le decía más al sur, y llegó a Cuba. Y cuando llega a Cuba pregunta dónde no había una iglesia pentecostal, y le dijeron en Matanzas, y entonces se movió hasta Matanzas. Aquí comenzó la obra que hoy tiene el nombre de Iglesia Evangélica Betén. Y llegó a nuestra familia, que estábamos en el campo. Bueno, realmente que ese tiempo todavía no había nacido, se convirtió mi mamá, y a partir de ella nosotros como hijos, y hoy somos los pastores que están atendiendo esta obra ya, que va a cumplir el año próximo 80 años. La obra pentecostal de la iglesia Betel, 80 años aquí en Cuba. Aproximadamente ¿cuántas iglesias sabrá de que existen de esta agrupación más o menos? Sí, realmente de acuerdo a la palabra del Señor, donde 2 o 3 están, ahí está el Señor y es iglesia. Lo que nosotros no le damos ese nombre o esa designación hasta que no tenga determinadas características que luego decimos que es iglesia. Hoy el grupo de iglesias son más de 300 iglesias en todo el país, lo que no todas de ellas tienen la misma dimensión, no todas de ellas tienen la misma cantidad de membresía, pero sí, Dios la ha multiplicado, ha sido algo bien precioso de parte de Señor. Ahora que hemos viajado en toda esta zona, nos hemos dado cuenta que el Evangelio ha crecido impresionantemente, hermano. Estar en todos los lugares, hay una presencia importante de la iglesia cristiana en todos estos lugares. ¿Tiene algún porcentaje más o menos de cuántos cristianos aproximadamente hay en La Habana o en Cuba, en general en Cuba? Porque hemos notado que la presencia cristiana yo creo que es la mayor que hay ahora en esta isla. No sé si estoy en lo correcto o hágamelo saber. Dios nos ha regalado que la iglesia evangélica, que no somos los únicos evangélicos, ¿no? Hay muchas iglesias evangélicas en nuestro país, haya crecido. Y aunque en Cuba no se publican estadísticas sobre la iglesia y no tenemos estadísticas del resto de las otras denominaciones, pero sí entendemos que hay un gran número de cristianos en nuestro país, y le agradecemos al Señor. Por supuesto que todavía falta mucho por alcanzar. Tenemos una idea de que pudiera haber alrededor de un 10% de la población sería cristiana, y confiamos en el Señor que Dios nos siga ayudando. Hay una parte de la población que es atea, otra que practica santería, y la otra parte, bueno, es la obra evangélica. La obra evangélica, que creo que ahorita viene siendo la obra más grande, ¿no? En cuanto de un asunto de fe que ha sido. Pastor, algo con que quiera despedir este programa o este tiempo con todas aquellas personas que nos están viendo, algún mensaje de parte de Dios para todos aquellos. Dios nos ha enseñado a depender de Él. Dios nos ha enseñado a confiar que no son las circunstancias las que gobiernen o dirijan nuestra vida, sino nuestra confianza en Dios, nuestra seguridad en las promesas de Dios. Y eso nos ha acompañado todo este tiempo, en todo este recorrido. Y confiamos en el Señor que cada una de esas promesas se van a cumplir en lo adelante. Así que ese es nuestro llamado. Si usted está viviendo circunstancias difíciles o negativas, no dependa de ella, depende de Dios, que va a estar por encima de esas circunstancias y le va a ayudar a salir victorioso. Dios le bendiga. Que tenga un excelente día.